Imágenes de Venezuela del cierre de campaña, que va a ser nuestro tema dominante en la edición de hoy. Muy buenos días de Visión 7 Internacional. Vamos a estar en contacto en segunditos nomás con Caracas, Venezuela. Allá están nuestros compañeros Pedro Brigger y Telma Luzani, junto con el equipo que ha ido a cubrir estas elecciones. Hubo otros temas importantes en la semana. Esto, como siempre dice Pedro Brigger al arrancar, no se nos escapa lo que está sucediendo en la frontera entre Turquía y Siria, un conflicto que va increciendo, inclusive ya algunos temen el riesgo de que pueda haber guerra entre estos dos países. No será uno de los temas que nos vamos a ocupar hoy, lamentablemente. Sí vamos a estar charlando sobre el debate de esta semana entre Obama y Romney por las elecciones de Estados Unidos. Pero ya mismo vamos a ir con Venezuela porque después tenemos también invitados. Vamos a estar conversando también con Atilio Borón sobre el tema Venezuela. Vamos a estar con un invitado especial, Alberto Montero Soler, con quien vamos a estar hablando de la crisis europea y particularmente en España. Pero ya vamos a nuestro compañero Pedro Brigger, que con Telma Luzani está allí en Caracas. Y ya lo tenemos en imagen. Pedro, Telma, ustedes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Acá desde Caracas estamos con Telma Luzani siguiendo muy de cerca las movilizaciones, el cierre de campaña. Hoy ya hay veda electoral, por lo tanto, en principio en Venezuela no se puede continuar con la campaña, aunque muchos medios de comunicación lo hacen de manera indirecta, algunos incluso de manera directa. Si querés pasamos directamente a conversar con Telma, que tiene un privilegio. Ella fue invitada especialmente por el Consejo Nacional Electoral, el órgano máximo que define acá las elecciones, para comprender cómo funciona el sistema electoral. La verdad, un privilegio para nosotros que Telma sea parte del equipo y sea invitada especialmente por el Consejo Nacional Electoral. Así que, Telma, te decimos buen día. Hola, formalmente. ¿Qué tal, Raúl? Y creo que sería muy importante que nos explicaras cómo funciona este mecanismo, este sistema electoral que Jimmy Carter definió como el mejor sistema electoral del mundo. Sí, la verdad que es un sistema extraordinario, no solo por el nivel tecnológico, que es de tercera generación, y cuyo software se realiza en Venezuela, lo cual le da una enorme garantía de no tener que depender de un tercer país para definir cómo se maneja esta técnica. Y por otro lado es muy interesante porque tiene varios niveles de control. Ayer estuve en la escuela Andrés Bello, en una de las salas, como lo que nosotros llamamos el cuarto oscuro, con varios invitados especiales como yo, y ahí nos explicaron bien el tema. Una de las fórmulas que hay, que hace casi imposible, o literalmente imposible el fraude, es la cantidad de chequeos que hay. Hay por lo menos 3 chequeos de que la persona que votó es efectivamente quien dice ser y además el tipo de voto que realizó. Por un lado, llega y marca en una maquinita su documento, pone el dedo para certificar que efectivamente ese documento pertenece a ese pulgar. Luego va a otra máquina, vota. Todo esto va chequeado con distintos, ¿viste? Como los cajeros automáticos que sale el papelito. Bueno, va chequeado de esa manera. Y finalmente mete ese papelito en la urna y tiene que firmar en la planilla y esa planilla es sellada. Cuando terminó toda esta operación, le pintan el dedo meñique con una tinta que no se borra, indeleble. Está 3 días para sacarse esa tinta violeta del pulgar. Garantía de que no va a votar por segunda vez. Y el sistema es tan seguro que ayer, en esta jornada que yo les contaba antes, había 2 testigos del partido de Capriles. Bueno, había un testigo... De la Alianza Capriles. De la Alianza Capriles había 2 testigos, había un testigo del partido del presidente Hugo Chávez y los 3 dijeron que el sistema era absolutamente fiable, firmaron un acta diciéndolo y en todos los colegios electorales se había firmado esta acta, incluso por parte de la oposición. Ahora, Telma, de todas maneras, las versiones de fraude corren por todos lados. Sí. Muchos medios de comunicación nacionales, o sea, venezolanos, y en América Latina, en España, plantean un escenario de fraude. Vos decís también, en base a lo que vos viste, en base a lo que dicen los sectores de la oposición, esto es imposible. Es imposible, no solo lo digo yo. Mira, ayer tuvimos una entrevista con el secretario ejecutivo del partido opositor, de la alianza opositora, que es Mesa de Unidad Democrática, y esta persona, llamado Guillermo Aveledo,
él mismo declaró ante todos los invitados especiales, ante todos los veedores internacionales, que el sistema era infalible. Así que prácticamente están reconociendo que no va a haber fraude, ¿no? Importante esto porque hay todo tipo de rumores de lo que podría llegar a pasar mañana al mediodía, la oposición ya adelantando datos, hay como toda una guerra de quién puede llegar a adelantar datos. Yo te quería preguntar, ¿estuviste el jueves en la manifestación? Sí, realmente una manifestación... Un cierre de campaña fue en realidad. Cierre de campaña de Hugo Chávez el jueves durante casi todo el día en Caracas. Te tengo que decir, Telma, les tengo que decir a todos, yo creo que una de las manifestaciones más grandes que yo vi en mi vida. Impresionante. Sí. A ver, lo dije también el jueves a la noche en el noticiero, 7 avenidas colmadas de gente. Imagínense las manifestaciones que se hacen en la Argentina, en la capital federal, que salen de la Plaza de Mayo y van por Avenida de Mayo hacia el Congreso, que es lo tradicional. Eso fue lo que juntó Capriles. Imagínense, desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso por Avenida de Mayo. Decían que había 1 millón de personas. Bueno, Chávez juntó toda la Avenida de Mayo completa, la Avenida Corrientes, la Avenida Córdoba, la Avenida Santa Fe, Diagonal Norte, Diagonal Sur y la 9 de Julio. Todo eso estaba repleto de gente. Si Capriles movió 1 millón de personas el domingo, no me voy a poner a discutir acá si es verdad o no. Ellos dicen que movieron 1 millón de personas, entonces Chávez movilizó 5, 6 o 7 millones de personas. Te aseguro que era imposible percibir cuánta gente había desde abajo. Solamente una toma aérea, y muy pocos diarios lo mostraron, solamente una toma aérea permitía ver esa marea humana en todas las calles. Si vos estabas en la Avenida Bolívar, no podías ver lo que había en la Avenida Urdaneta o en las otras. Era imposible. Realmente fue Igual te digo que impresionante. La gente del partido de Chávez admitió que la manifestación de Capriles fue una de las mayores de la oposición, si tomamos históricamente todo el tiempo. Sin lugar a dudas, ellos los últimos 14 años, ¿no? Estaban muy orgullosos. Rulo, creo que vos también querés preguntarnos algo desde Buenos Aires. Exactamente, Pedro, un poco para medir el clima, que es lo que ustedes nos pueden también brindar desde ahí, porque se especuló mucho en la semana sobre que también uno de los factores que puede marcar la tendencia o el resultado es la participación que puede haber de la población en esta elección, del padrón dentro de la elección. ¿Cómo están viendo el clima de participación, sobre todo de los jóvenes, y cómo se está dando el clima entre los dos sectores? También se habla de una sociedad muy polarizada, obviamente no solo en los resultados, sino en cuanto a la confrontación de propuestas. Mira, eso creo que lo podemos hablar después con Oscar Schemmel, que es el que está al frente de la consultora Interlaces. Él maneja mejor esos datos. Acá hay mucha especulación respecto de lo que va a suceder mañana, Raúl, porque algunos dicen que si llueve va a haber menos participación y que esto no va a favorecer a Hugo Chávez. Es muy difícil saber escenario. Yo te diría 2 cosas. En primer lugar, estamos en una sociedad muy movilizada, muy politizada, con mucha gente participando. Y en segundo lugar, tal vez un elemento importante para tomar en cuenta respecto de lo que pasó este año y que tiene que ver con el debate político que hay. En ningún momento el gobierno de Chávez a lo largo del año cometió un error político muy grosero. No hay algo que uno piense que pueda afectar lo que haya representado un golpe muy fuerte a su imagen. Quienes estaban en contra de él probablemente lo estuvieron durante todo el año o lo estuvieron antes o están decepcionados con determinados puntos de la política de Hugo Chávez. Pero no hubo un hecho político durante el año que pudiera marcar una diferencia. Y por otra parte, tampoco Capriles realizó un hecho político que uno puede pensar en un gran salto, salvo en el hecho de que han instalado la idea de que pueden ganar. Esto es novedoso, claro, y tal vez diferente, Telma, respecto de las veces anteriores. Nosotros hemos estado en diversos procesos electorales. No, en el 2006, cuando la competencia era con Manuel Rosales, también había, los últimos días, había una guerra de encuestas y una idea, un rumor que circulaba por algunos lugares de que podía ganar, pero la verdad que rápidamente quedó 26 puntos de diferencia, 26 puntos de diferencia, fue la mayor
en las presidenciales. Ahora, también es interesante, no sé si se pudo ver en Buenos Aires algún fragmento, el discurso, mejor dicho, fue una entrevista que le hicieron al presidente Chávez el jueves a la noche, antes de cerrar la campaña, porque también fue notable, en mi opinión, el hecho de que hiciera algunas precisiones como tener en cuenta, él llamó la piedra en el zapato, podría ser el equivalente venezolano a la sintonía fina, ¿no? Es decir, se empezó a decir que, bueno, vamos a dejar de ser la estrategia general para fijarnos en los detalles. Esto me pareció un cambio interesante en el discurso oficial, ¿no? Sí, me parece que tiene que ver también con un elemento fundamental, el de la corrupción. Por este es eso uno de los temas claves en este país, corrupción claro. e inseguridad. Yo recuerdo cuando cubrí las elecciones en el 98 acá que Chávez ganó, que él prometía luchar contra la corrupción. Es un tema muy, muy complejo. Claro, por eso, y admitiendo como que esa es una deuda, ¿no? Es una deuda. Directamente admitiendo que eso es una deuda, es decir, ahora nos vamos a ocupar de la piedra en el zapato. Y el de la inseguridad, que todas las consultoras reflejan como uno de los problemas centrales, la violencia y la inseguridad en este país. Pero volvamos a Buenos Aires, después por supuesto vamos a estar acá con Oscar Schemmel, una de las encuestadoras más serias que hay en Venezuela. Seguro, para seguir analizando la previa de estas elecciones, elecciones en las cuales, como nunca antes me parece, tengo la sensación yo, hay tanta expectativa en Latinoamérica, tanto interés en juego es el que se da en estas elecciones de Venezuela, del resto de los países, de los procesos que se están viviendo. No por nada, presidentes como Evo Morales, Rafael Correa, la propia Cristina Fernández, el Pepe Mujica también de Uruguay, se han manifestado con respecto a sus expectativas y su interés de que este proceso siga, porque evidentemente como nunca lo que sucede en un país es parte de un proceso latinoamericano, un proceso en la región que se va fortaleciendo también con el fortalecimiento de cada eslabón de esta cadena que se está dando. Además, el hecho puntual y notable de que Venezuela acaba de ingresar al Mercosur y obviamente la expectativa del Mercosur de la participación y el rol y el aporte que puede dar Venezuela no es lo mismo con Hugo Chávez como presidente que si fuera Enrique Capriles quien lo suceda al mando del país bolivariano. Vamos a estar, ya estamos creo, para seguir conversando con Caracas, con Pedro Brigger, que está con un invitado con el cual vamos a seguir analizando algunos de estos aspectos que tienen que ver con las elecciones presidenciales en Venezuela, cómo se está viviendo esta previa de las elecciones y qué es lo que se puede ir advirtiendo en cuanto a la posición que va tomando la población, no solo frente a las elecciones, sino en principio en cuanto a su participación, su grado de participación, que también mañana va a ser un termómetro al cual se lo va a seguir con mucha atención durante toda la jornada. Recordemos que nosotros vamos a estar con un programa especial de Visión 7 en Venezuela. Esto va a ser aproximadamente a partir de las 22:30, de ahí trataremos de ser hasta el momento que tengamos los resultados finales en las elecciones en Venezuela, mañana por la noche. Pedro, ¿estamos en contacto nuevamente? Perfecto, Raúl, te escuchamos perfectamente. Y estamos con Oscar Schemmel, que es uno de los analistas políticos más importantes al frente de la encuestadora Interlaces. En la semana en el noticiero yo les di algunos datos de lo que decían las encuestadoras. Les comentaba a los que no vieron el noticiero durante la semana que yo hice un análisis de 16 encuestadoras. 10 entre ellas, las más serias, daban ganador a Hugo Chávez por una diferencia entre 5, 7 y 20 puntos. 6, ligadas por lo general a la oposición y a Capriles, daban o un empate técnico o una pequeña diferencia a favor de Capriles. Pero de esas 6, solo una es conocida e importante, las otras no lo son. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cómo hacer un programa desde Caracas? ¿A quién traer para que analice la realidad? Y sin lugar a dudas, Oscar Schemmel es una de las mejores personas porque su consultora viene trabajando hace muchos años en procesos electorales y siempre con muy buena información en todos los procesos y con datos muy certeros. No se trata de acertar ni de tirar cualquier número, se trata de una investigación sociológica importante. Oscar, un gusto de que estés con nosotros y gracias por haberte acercado a estos estudios. No, gracias a ustedes, muchas gracias. A ver, Oscar, ¿cómo explicás que gran parte de las encuestadoras hayan dado o hubieran dado durante casi todo el año una diferencia tan grande para Hugo Chávez y de repente en las últimas 2 o 3 semanas
en Venezuela y en gran parte de América Latina se hable de un empate técnico. ¿Cómo se explica esto? Bueno, hay un grupo de encuestadoras, las de mayor trayectoria, las de mayor reputación, incluso las que tienen como objetivo permanecer en el mercado, ¿no?, que han coincidido a lo largo de este proceso electoral, con brechas siempre a favor del presidente de entre 16 y 20%. Nosotros venimos realizando un tracking electoral desde hace 8 meses, y nos ha dado, los resultados siempre han dado una brecha entre 12 y 16%. Comenzó la brecha en 12 en febrero y cerró en este momento, hasta la semana pasada, cerró en 16%. Ahora, ustedes trabajan a lo largo del año. ¿Qué va cambiando? O sea, ¿por qué es importante comenzar en febrero y terminar pocos días antes de las elecciones? Durante este proceso electoral ha habido algunos acontecimientos claves. Primero, la enfermedad del presidente, la recurrencia de la enfermedad del presidente. Eso acentuó los lazos afectivos entre el presidente y los sectores populares, desplazó el juicio crítico de la gestión por un juicio más moral y emocional, hiperpersonalizó el debate público, el debate electoral. Durante un año en Venezuela solo se habló de la pelvis del presidente, es decir, del cáncer del presidente, y eso debilitó las posibilidades de la oposición para aparecer como una alternativa. Es más recientemente... Esto contradice un poco lo que yo decía, que no hubo un hecho político importante o algo negativo que hubiera hecho el presidente. En este caso, la enfermedad no es algo negativo, sino que refuerza su imagen. No, sí, porque no estamos frente a un presidente, en los términos clásicos, estamos frente a un redentor, frente a un predicador. Más allá de ser un presidente, Hugo Chávez Frías se ha convertido en un redentor, en un protector de los sectores populares. El discurso presidencial y los programas sociales que adelanta el gobierno han reivindicado la condición popular, le han otorgado protagonismo, reconocimiento a los sectores populares. Por eso, a pesar del descontento por el agravamiento de algunos problemas como la inseguridad, por ejemplo, por la falta de soluciones, el presidente sigue manteniendo altos niveles de popularidad. Y es que el chavismo es una comunidad emocional, es una identidad de clase y además se ha convertido en una nueva cultura político-popular. ¿Cómo se explica que algunas encuestadoras dieran un crecimiento en la figura de Capriles en este último tiempo? Sí, siempre al final de la campaña es posible que se cierren las brechas, ¿no? La campaña de Capriles se ha mejorado significativamente en los últimos 3 meses. De hecho, su oferta electoral ha clonado la oferta electoral del presidente Chávez, en el sentido de que la oferta electoral de Enrique Capriles promete continuar el modelo de inclusión y hacerlo más eficiente. Sin embargo, carece de contenido emocional. ¿En qué sentido? La pobreza, más allá de una condición material, es una condición existencial, subjetiva, espiritual, cultural. Hay una investigación que encomendó hace unos años el Banco Mundial. Se le preguntó a 60.000 pobres en 60 países qué es lo que más duele de ser pobre. Y la mirada de desprecio superó al hambre. Entonces, esa dimensión espiritual, subjetiva, emocional, religiosa, que le otorga un significado distinto a la condición popular, ha sido despreciada, subestimada, ignorada, despreciada por los líderes de la oposición y por sus intelectuales. Por eso la dificultad de la oposición de convertirse en una alternativa, porque hasta ahora solo ha recogido el voto castigo, el descontento que hay con relación a la gestión del presidente Chávez. Pero la oposición es consciente que para ganar necesita llegar a esos sectores. ¿Cuál fue el discurso? Por eso el discurso del candidato de la oposición se ha concentrado en una crítica a la gestión, de manera de recoger el voto castigo, y en ofertar el mismo modelo de inclusión que se expresa en el mantenimiento de los programas sociales, pero hacerlos más eficientes. Ahí se ha concentrado el discurso y la oferta del candidato de la oposición más recientemente. ¿Cómo definirías desde un punto de vista ideológico-político a Enrique Capriles, siendo que en este último tiempo en muchos medios de comunicación, e incluso él expresa ser una persona de centro izquierda? ¿Tiene que ver con esto, con retomar lo positivo que deja la herencia Chávez
y no presentarse ante el mundo como alguien de derecha o de extrema derecha, algo que hoy no sería muy bien visto, por ejemplo, en América Latina? Sí, las credenciales que ha presentado Enrique Capriles están más presionadas por las exigencias del marketing electoral que porque hay una correspondencia con la visión de país y de sociedad de Enrique Capriles y de los sectores que representa. Enrique Capriles pertenece a un partido de derecha, muy vinculado al Partido Popular y a la Falange Española, expresión de un sector de las élites venezolanas muy comprometido con los grupos económicos, que también tienen derecho a participar, por supuesto. Pero básicamente la candidatura de Enrique Capriles es una candidatura de la derecha, de los sectores liberales y neoliberales del país. De hecho, cuando uno revisa su programa de gobierno, encuentra que todavía siguen atrapados en el esquema del consenso de Washington, es decir, un esquema ya atrasado, superado, fracasado, pero aún la visión de país y de sociedad que tienen corresponde al esquema del consenso de Washington, donde solo el desarrollo económico, la inversión privada se desparrama en bienestar hacia toda la sociedad. Nuestro compañero Raúl de la Torre, que está en Buenos Aires, también te quiere hacer una pregunta, Oscar. Exactamente, Pedro, mucho gusto. Yemel, la pregunta tiene que ver con esto que estaba relatando él, el tema de esta clonación de Capriles dentro de la campaña. Y si esto de alguna forma sirvió para captar, por ejemplo, algunos votos que por izquierda perdió Chávez, que se fueron por izquierda y bueno, o un Capriles transformado así lo votan más tranquilo para votar en contra de Chávez que si hubiera sido un candidato puro de ultraderecha que se mostrara como lo que realmente es. Lo que está preguntando Raúl de la Torre, si interpreto bien, es hasta qué punto hay un voto por izquierda que puede llegar a ir a Capriles, tomando en cuenta tal vez esto que vos decías, que si se presenta solamente como alguien de derecha no podría captar esos votos. Sí, bueno, de hecho el discurso básico, simple, del candidato de la oposición le ha permitido convertirse en un candidato potable, que para amplios sectores de la población no significa una amenaza al modelo de inclusión. Recuerda que en Venezuela, a pesar del descontento que hay por la gestión del presidente en amplios sectores de la población, hay un respaldo mayoritario al modelo de inclusión, al modelo de justicia social y de reivindicación de los sectores populares. En eso hay pleno consenso en Venezuela, incluso en sectores de la oposición. Por eso la oferta se concentra, la oferta electoral del candidato de la oposición se concentra básicamente en clonar la oferta oficialista y pero en prometer hacerla más eficiente. Un discurso de derecha en Venezuela no tendría ningún tipo de respaldo social, incluso en sectores que adversan al presidente Chávez. El candidato de la oposición está fundamentalmente recogiendo el descontento y el hecho de no significar una amenaza al modelo de inclusión consolida ese respaldo que tiene su origen fundamentalmente en el descontento hacia la gestión. Muy claro, Oscar, realmente muchas gracias por haberte acercado, por estar con nosotros. Realmente un análisis de primera mano y muy interesante lo que marcaba Oscar respecto de la trayectoria durante el año y lo que implica la instalación, esto lo agrego yo, la instalación de un empate técnico en las últimas semanas en gran parte de los medios de comunicación en Venezuela y en América Latina, porque un empate técnico permite que la oposición también salga y diga que hubo fraude si no ganaron. Y es una de las cosas que hay que prestar atención. Pero eso seguramente lo podremos conversar con ustedes mañana en el programa especial que vamos a hacer a la noche aquí desde Caracas, también con Telma Luzani, obviamente. Perfectamente, Pedro Brigger y brillante. La verdad, la entrevista muy interesante porque es cierto, como decía Pedro recién, nos permite tener un enfoque que no es lo que se transmite habitualmente en los medios de comunicación masivos. Estamos también, por supuesto, con Félix Taylor, dije, sí, ¿no? señor. ¿Así se llama? Taylor. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Muchísimos mensajes, como siempre, al 0800 444 1777 45350709. Mucha expectativa. Les recordamos mañana emisión especial de Visión 7 Internacional con todo lo que ocurre en Venezuela. De Chacabuco nos llama Ricardo, dice, para felicitar por el programa y está muy atento escuchándonos. De Venado Tuerto, Roberto, dice, ¿por qué son tan parciales en los informes? En la TV pública debería ser más imparcial, dice.
Bueno, María de Angélica de Mar de Ajó agradece por informar también a la gente, nos ve todos los sábados. Sergio de Quilmes, si hay otro partido u otra opción aparte de Chávez y Capriles. Y además manda un saludo a Pedro, que dice que le parece extraordinario y le manda un abrazo grande y muy buena la cobertura desde Venezuela, nos dice Sergio desde Quilmes. Muchísimos llamados, claro está. También tenemos la incógnita de hoy, como hacemos sábado a sábado, un poco la excusa para comunicarnos, para que nos cuenten qué les está pasando, qué es lo que quieren saber y muchos informes, mucho más. Bueno, ¿le parece? Arrancamos con la incógnita de hoy, Raúl. ¿Cómo no? Lo ponemos al aire ya. Nuestro personaje de hoy, atención, nació el 9 de junio de 1917 en un país africano y se crió en Viena y Berlín. Sus padres murieron cuando era muy niño y lo criaron unos tíos. Con los años la familia se trasladó a Londres, donde estudió en el King College de Cambridge. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Y también tienen la red social Facebook para comunicarse con nosotros. Yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Primera pausa en nuestro programa de hoy y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Venezuela vota. Mañana se define otra elección crucial con las miradas puestas en el presidente Chávez, que va por otro mandato, y su adversario Enrique Capriles. El análisis con el politólogo Atilio Borón. Además, crisis en España. 25% de desocupación, el ajuste y un déficit creciente son solo algunas marcas de la crítica situación. El análisis con el economista de la Universidad de Málaga, Alberto Montero Soler, en nuestros estudios, luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional por la televisión pública.